Existen muchas leyendas urbanas en el mundo, pero ninguna tan retorcida como la leyenda de una chica llamada Aurora Simmons, una joven embarazada a la que su propio hijo llevó a una pesadilla como ninguna. Después de su primer mes de embarazo, Aurora debió de ser internada en un sanatorio, pues ella aseguraba que el feto que llevaba dentro le hablaba todas las noches. Con el paso de los meses, la joven se puso peor. Decía que su hijo la había amenazado de muerte al contarle a todos su secreto, pero nadie le creyó a la desgraciada. En las noches, la mujer daba gritos de agonía, repetía una y otra vez: «¡Mi hijo me come!». Al final, ella se suicidó. Tras la autopsia, lo que concluyeron los doctores dejó sin palabras a todos. Aurora carecía de órganos, los cuales se encontraban triturados en el vientre del bebé. En Estados Unidos, cada vez que te internan en un hospital, colocan en tu muñeca una pulsera blanca con tu nombre para poder identificarte. Sin embargo, existen otras pulseras de colores diferentes que simbolizan otras cosas. Por ejemplo, las pulseras negras son colocadas en las muñecas de las personas que acaban de fallecer. Mi tía me platicaba de un cirujano que trabajaba en el turno de la noche en una escuela hospital. Él acababa de terminar una operación e iba en camino hacia el sótano. Entró en el elevador y había otra persona con él. Casualmente se puso a platicar con la mujer sobre tonterías mientras el elevador descendía. Cuando la puerta del elevador se abrió, vio que otra mujer estaba a punto de entrar y entonces el doctor, de manera precipitada, apretó el botón para cerrar la puerta y presionó rápidamente el botón hasta el piso más alto. Sorprendida, la mujer regañó al doctor por su descortesía al no permitir subir a la otra mujer al elevador. El doctor le dijo: «Esa mujer es la misma que acabo de operar. Murió durante la operación. ¿No viste la pulsera negra que estaba utilizando?». La mujer sonrió, levantó su brazo y dijo: «¿Una pulsera como esta?». En la ciudad de Cádiz existe un caserón abandonado desde hace años, en la que se dice que habita el espíritu de una chica asesinada por su propia madre. Su fantasma parece seguir viviendo en los espejos que hay en la casa. En la parte antigua de la ciudad española de Cádiz, por la hermosa zona costera de la Alameda Pudaca y frente al monumento del Marqués de Comillas, se yergue imponente una elegante casa de 3 pisos y abundantes ventanas que evoca con su arquitectura épocas pasadas. Cuenta la leyenda que en aquella casa vivía un importante almirante junto a su esposa y su hija. El almirante, que adoraba y consentía a su hija más de la cuenta, le traía un nuevo espejo cada vez que volvía de uno de sus viajes a tierras americanas. Su hija coleccionaba espejos, y así, como un reflejo del afecto que el almirante sentía por su hija, con el paso de los años la casa fue repletándose de espejos, en los cuales la hermosa chica podía mirarse una y otra vez, satisfaciéndose con aquella belleza de la cual su padre presumía ante sus amigos y compañeros, mientras su madre, sumida en las espesas sombras del olvido, sufría cada vez más celos
y su resentimiento hacia su propia hija crecía y crecía cada vez más. A medida que el tiempo pasaba, las discusiones y peleas entre madre e hija cada vez eran más frecuentes en los periodos en que el almirante se ausentaba. La relación madre-hija estaba cada vez más contaminada por el secreto odio que había empezado a crecer en la madre, por un sentimiento tan bajo y tan ciego que acabó por arrastrar al crimen a la esposa del almirante. En uno de aquellos viajes de su esposo, la mujer del almirante aprovechó para poner veneno en una bebida y así acabar de una vez y para siempre con aquella hija a la cual terminó viendo como una rival, a la que debía liquidar para recuperar el amor que le había sido robado. Cuando el padre de la joven regresó, se deshizo en llanto al saber que su amada hija había muerto. Según la esposa, una terrible enfermedad fue la causa de la muerte. No obstante, mientras el padre lloraba desconsoladamente en la habitación de su hija, en uno de los espejos que más apreciaba a su hija, apareció, como en un mensaje enviado desde el más allá, la escena de lo que realmente sucedió, y pudo ver cómo su esposa ponía matarratas en la comida, un veneno que deterioró a su hija hasta que finalmente murió tras una larga agonía. Atónito y lleno de ira ante la amarga verdad, el almirante obligó a su esposa a confesar el crimen y se encargó de hacer que fuese condenada a pasar el resto de sus días tras la soledad de las rejas en alguna mugrienta prisión. Sin embargo, y pese a haberse hecho justicia, el viejo marinero nunca más pudo vivir en aquella enorme casa en que cada espejo le recordaba a su hija perdida. Por eso se marchó lejos, sin importar las consecuencias. Dicen que no se volvió a saber de él, dejando tras de sí una casa que permanecería abandonada durante décadas. Durante ese tiempo, la historia de la Casa de los Espejos y lo que en ella ocurrió empezó a hacerse más conocida, y algunos osados jóvenes aprovechaban la noche para entrar en ella escondidas y demostrar su valentía, o investigar si era cierto que allí aún residía el alma en pena de la chica asesinada. Las personas se adentraban en el viejo caserón y aseguraban que en la planta superior de la vivienda se podían escuchar llantos y lamentos del niño, y en el silencio de la noche el sonido parecía rebotar de forma extraña en los espejos, como si el sollozo proviniera de cada uno de ellos. Pero si hay algo aún más escalofriante, es el relato de aquellos que osaron romper uno de los espejos. Según cuentan, en los fragmentos de estos no se reflejaba su rostro, como si el trozo de espejo se negara a devolver su imagen. En su lugar, y si uno era tan imprudente como para mirarlo fijamente el suficiente tiempo, aparecería la niña muerta reflejada, asomando lentamente su cara con una expresión de ira que haría palidecer al más valiente. Normalmente aterrorizados, huían lo más rápidamente posible del lugar, y mientras escapaban, podían ver con el rabillo del ojo cómo la niña les observaba desde dentro de los espejos que aún seguían intactos. Actualmente, la casa ha sido restaurada, sus paredes se han pintado de verde y en su entrada se ha colgado un cartel que dice Alameda Apodaca S.L. Venta de viviendas de lujo. No obstante, toda esa fachada es una máscara vacía que no engaña a nadie, pues todo el que conoce la leyenda y cree en fantasmas mira con cierto temor o respeto aquella casa en la que hace apenas unos años los jóvenes seguían organizando incursiones en grupo o concursos para ver quién se atrevía a permanecer más tiempo dentro del caserón. Ninguno se atrevió a entrar por segunda vez.